Así que yo estoy mirando a Paulino, estoy focalizado en que le voy a meter un puñetazo en cuanto él se mueva. ¡Wow! En cuanto él se mueve, voy con el puño o voy con el BUG. Puede ser cualquier golpe de los que hemos hecho antes. Jig, One, Guacho y lo que sea. Las MMA son un contexto muy concreto, en una situación muy concreta. Son dos atletas hoy en día. Ya no es más un estilo contra otro, que es como nació el UFC en el año 93. De todas formas, en Japón, una vez más yo he entrenado Suto, MMA japonés con Sensei Yori Nakamura, tanto en Estados Unidos como en Japón. El Suto nació en los años 80, finales de los años 80, y ya estaban haciendo MMA, como se conoce hoy, con divisiones de peso. Lo que pasa es que era un deporte amateur y en Japón. Y la gente no lo conocía mucho, pero quiero decir, el Suto nació a finales de los 80, el primer UFC fue en el 93. Porque es un golpe que viene directo, si él lo hace bien sin telegrafiar, va recto, es lo que Silvio Bruce Lee llamaba un golpe científico. Decía, ¿cuál es la mejor forma de hacer un KO? Y él decía, estirar el brazo y tumbar el tío al suelo. Iba a una escuela literalmente a preguntar quién era el mejor luchador y pegarle una paliza. Entonces, con su conocimiento de la lucha en el suelo en aquella época, que era bastante exclusivo de su familia en Brasil, en la primera época, podían hacerlo fácilmente. Esa es la idea que ellos luego llevaron al UFC en el 93, que fue un boom a nivel mundial y hizo que el jiu-jitsu explotara, pero como te digo, ya lo estaban haciendo en Brasil 20 o 20 y tantos años antes, y en Japón ya se estaba haciendo a nivel amateur, pero ya con categorías de peso, y la idea era un poco la misma que tenía Silvio Bruce Lee del Jeet Kune Do, que era ser un artista marcial completo, pero en un ambiente deportivo. La idea de Bruce Lee era para la calle, era una defensa personal para la calle, donde valía cualquier cosa que sirviera para tu fin, que es sobrevivir o acabar la pelea lo más deprisa posible. Quiero decir, dedos a los ojos, golpes a la tráquea, a los genitales, si es necesario tirar del pelo, morder, cualquier cosa. Siguiendo el patrón, dentro del patrón está la libertad. Al revés, dentro de la libertad no está el patrón. Entonces, Jeet Kune Do habla mucho de la libertad, usar el no camino como camino, etc. Pero hay que empezar por algún patrón, eso es lo que nosotros llamamos Jung Fan Kung Fu, es el sistema base. Seguimos el patrón, ¿vale? Y después disolver el patrón, pero es siempre, nosotros decimos Jeet Kune Do es un proceso, es igual. En verdad, en cualquier arte marcial, o también en la vida. Al final es como un proceso, tienes que ir adaptándote, lo adaptas a ti, a tu edad, a tus preferencias, a tus gustos, a la situación que tengas en la vida, lo que sea. Tienes que ir adaptándote y eso es muy importante, chicos. Adaptación, no solo libertad en el concepto amplio de la palabra de puedo hacer lo que yo quiera, sino más que hacer lo que yo quiera es adaptarme a lo que es mejor en este momento, dependiendo del contrario que tenga enfrente. Jeet Kune Do empecé con 18, empecé a entrenarlo en cuanto tuve la edad de poder empezar a moverme y salir un poco de aquí, de mi pueblo, de mi ciudad. Y bueno, empecé porque yo hacía karate desde niño, que era lo único que se podía hacer aquí en Cieza en aquella época, y siempre estaba leyendo lo que llegaba en esa época, los años 90, y me llegó el Tao del Jeet Kune Do, que es el libro por excelencia del Jeet Kune Do, que es un compendio en verdad de anotaciones que hizo Bruce Lee y lo juntaron en un libro. Todo el concepto de antes, durante y después es muy importante, o en verdad es al contrario, después, durante y antes, ¿vale? Esa es la forma, como he dicho antes, es un proceso. Entonces lo fácil en todas las artes marciales tradicionales que se hace bloqueo y luego contraataco, bloqueo y luego contraataco, bloqueo y luego contraataco. Siempre bloqueas primero, esa es la forma fácil. Vale, entonces mira, para empezar simple, podéis elegir guardia izquierda, derecha, siempre intentar entrenar con las dos. Normalmente entrenamos primero la guardia buena, tu pierna buena adelante en Jeet Kune Do, ¿vale? Luego podéis cambiar.
Hay gente que prefiere la izquierda primero, ¿vale? Podéis hacerlo como queráis. Él va a golpear con el low jab y va a colocar esa manopla ahí al lado de la cara, ¿vale? Voy a hacer el half back primero, boom, y luego golpeo con el jab. Esa es la número 1, que es después. Quiere decir que bloqueo primero y después golpeo. Después él se va hacia atrás y pone una patada. Eso puede ser circular o frontal, pego a los genitales, ¿vale? Sería una patada frontal o circular, completamente frontal. Si la pone de frente, clic, o si la pone circular, completamente circular a los genitales, ¿vale? Así que defiendo y pego en 2 tiempos, luego la patada, ataque simple y directo. 1, 2, 3 y voy atrás. Y bueno, leí eso y me quedé fascinado con eso. Yo de todas formas, pues eso, intentaba ver diferentes cosas en aquella época, pues, con la edad que tenía y los medios que había. Y en cuanto tuve la edad, pues empecé a entrenar, empecé a ir a Alicante, que es donde estaba el instructor más cercano en España. Habían 3 o 4 en verdad, Madrid, Barcelona bueno, en fin, creo que Valencia, Madrid, Andalucía, habían algunos, pero eran muy pocos y pues eso, en ciudades normalmente bastante lejos, y así fue como empecé. Número 1, voy a dar 3. La número 2 es exactamente lo mismo, lo voy a hacer durante, cuando él ataca, ¡pap! Solo se oye un tiempo. Él ataca, ¡boom! Un tiempo, se va atrás, patada y vuelvo atrás. ¿Veis cómo pego y hago un péndulo? Es un ataque simple, ¿vale? Número 2, simultáneo y patada, ataque simple y directo, ¿vale? Número 3 es antes, que es la idea básica del Jeet Kune Do. La última etapa era interceptar, golpear antes de que él golpee. ¿Veis que suena papá? Pero lo primero es el golpe. Primero el golpe, luego la defensa. Espero su ataque, ¡pum! Y él se va, ataque simple, vuelvo atrás, ¿vale? ¿Lo tenéis? Simultáneo, perdón, 1, 2, la número 1. Número 2, simultáneo al mismo tiempo. Número 3, pego primero y defiendo después, si es necesario. Muchas veces él intenta pegar, pero cuando yo pego, su golpe ya no llega. Eso está bien, ¿vale? Pero hacer la cobertura por si acaso. Así que, papá, él se va, boom, estoy preparado. Ahora hay gente que piensan que hoy de último tiempo Jeet Kune Do se ha vuelto un poco más teórico que práctico. ¿Cómo lo ves así? Bueno, eso ha existido siempre, creo. Siempre ha existido como 2 líneas, por así decirlo, pero es un poco natural. Creo que en cualquier arte marcial luego pasó también o está pasando con el Jiu-Jitsu, por ejemplo, brasileño. Exactamente lo mismo. Está la versión clásica o la old school, llaman escuela antigua, más enfocada a la defensa personal, a como era en un principio, y luego está la versión más deportiva o más moderna, con guardias berimbolos, 50-50, guardia X, todo ese tipo de cosas. Es un poco natural en el ser humano, ¿no? Creo siempre cuando hay una tendencia, crear una contratendencia, y las artes filipinas también está pasando, también desde hace tiempo ya, que también hay como 2 vertientes, ¿no? La más, como si dijéramos, más enfocada a la efectividad, solamente a lo que funciona, y luego hay otra línea pues un poco más abierta, o un poco más, lo enfoca, como hemos hablado un poco antes, ¿no? Desde la línea no solo física, sino también, no solo física en cuanto a efectividad, sino también física en cuanto a la salud, física en cuanto a crecer mentalmente, intelectualmente, seguir aprendiendo siempre, evolucionando. Quiero decir que al final tener 2 vertientes, cuando entrenas diferentes artes marciales te das cuenta que es bastante natural. Y Jeet Kune Do pasó un poco así. Estaba Guru No Santo, era el cabeza visible del Jeet Kune Do, en parte a su pesar, porque él tampoco, un poco lo mismo, él entrenaba diferentes artes marciales y no quería que lo limitaran solamente pues eso, la gente pensara en él solamente en ese sentido, pero pues era un poco la antorcha en esa época del Jeet Kune Do, y luego surgió con el paso del tiempo una contralínea, un contralinaje a eso, que básicamente eran alumnos suyos, porque al final, como digo, él era
eran algunos alumnos de Bruce Lee, pero que al final habían sido más alumnos suyos que de Bruce Lee, porque Bruce Lee estaba haciendo cine y básicamente se pasaba por la escuela un día por semana a ver qué es lo que estaban haciendo, pero el instructor en esa escuela era Sifu Daniel Osamu. Muy bien. Eso. Estáis moviéndose, mira. Estáis moviéndose. Imaginad que yo llevo los focus. Estoy moviéndome contigo. Me muevo un poco, relax. De pronto, no, me muevo. Yo llevo los focus. Me muevo, de pronto, paro un momento, ahí vais con el ataque. ¿Vale? Paráis un segundo antes. Defiendo primero, luego golpeo. Número 2, simultáneo. Al mismo tiempo, defiendo y golpeo. 6, 5, 4, 3. Así que es algo bastante natural, no es algo que me preocupe mucho. Es muy curioso que cuando yo empecé a hacer Jeet Kune Do hace 20 y tantos años, era justo lo contrario. La línea más que tú podías encontrar, por ejemplo, aquí en España, y creo que era bastante común en Europa, incluso en Estados Unidos, era la línea de Guro Dan Inosanto, Sifu Dan Inosanto. Y la otra era como muy... se hablaba mucho y ellos no se promocionaban, sino que precisamente decían que no se promocionaban. Entonces la otra línea de Jeet Kune Do era como que daban clases no comercial, solamente 1 a 1, clases privadas en patios traseros o en parques y cosas así, muy, pues como digo, muy individual y muy poco comercial. Pero eso se fue dando la vuelta con el paso de los años, y han pasado pues eso, casi 3 décadas, que es bastante tiempo. Y ahora es más fácil encontrar ese tipo de linaje que llamaban Jeet Kune Do original, o núcleo llamaban en aquella época, Jeet Kune Do del núcleo, y no tan fácil de encontrar. Parece que está un pelín más denostado el tema del Jeet Kune Do tal y como lo entiende Sifu Daniel Inosanto, que es, él lo llama, o lo llamó en los años 80, conceptos. Para nosotros es un poco lo mismo. Al final Jeet Kune Do es como, por ejemplo, el Wing Chun, que tú conoces más el Wing Chun, pero al final es un arte marcial con diferentes interpretaciones, pero las interpretaciones son al final como los seres humanos, ¿no? Cada uno tenemos... Pero vamos, que es bastante natural que surjan 2 líneas siempre contrapuestas. Misma idea, mismo concepto, con diferentes golpes. Vamos de más fácil a más difícil. Es bastante fácil cuando él ataca con el low jab, porque su cabeza baja y la mayoría de gente la inclina hacia adelante para llegar con el low jab. Así que es fácil para cazarlo con ese golpe. ¿Vale? La siguiente también simple es cuando él tira un guantazo, un hook, un golpe abierto con esa mano. Tira un guantazo, un hook. Eso es bastante simple porque él va curvo, circular y yo voy por la línea recta. ¿Vale? Ya sabéis, la línea más corta entre 2 puntos, la línea recta. Así que él viene curvo, que va a ser el golpe que os vais a encontrar el 90% de tiempo en la calle. ¿Vale? Mismo concepto otra vez. Él ataca, 1, 2. Y ahora, ven, vamos a cambiar el método de ataque. 1, 2, 1, 2. Y ahora vamos a boxear primero. Él coloca aquí, 1, 2, 3 y luego la patada. ¿Vale? Ataque por combinación ahora. ¿Vale? Así que 1, 2, cross, now tech o jig tech. Podría ser cross upper, cross body hook, over, lo que queráis. Mantener el cross hook cross ahora, para moveros. Número 2, simultáneo, al mismo tiempo. Cross hook cross, now tech, patada circular, vuelvo atrás. Número 2, simultáneo, al mismo tiempo, a la vez. 2, 3 puños y patada. 3 puños, patada. Y número 3, antes, que es la idea mejor para mí, pero también es lo más difícil para mí. Así que aprendemos en el orden inverso, de más fácil a más difícil. Hay gente que hace solo la última parte de evolución de Silvio Bruce Lee, dice, bueno, él interceptaba, tal. Es difícil enseñar eso a gente que no ha pegado un puñetazo en su vida, o no ha pegado una patada en su vida. Es un concepto avanzado, tengo que prever quién me va a golpear, verlo venir, tener esa velocidad de visión, ser más rápido que él en el golpe. Y aparte normalmente tengo que mover los pies, hacer una cobertura para alejarme del golpe. Es difícil. Vale, esa es la tercera, que es antes. ¡Papá! Así que yo estoy mirando a Paulino, estoy focalizado en que le voy a meter un puñetazo en cuanto él se mueva. ¡Wow! En cuanto él se mueve, voy con el puño o voy con el BUG
puede ser cualquier golpe de los que hemos hecho antes. Jig, jen, wan, jen, guacho, lo que sea. ¡Pua! ¿Vale? Ahora tenéis los focus, 1, 2. Y ahora 3 puños, más patadas y me muevo. ¿Vale? Cambiar las guardias. Después, bloqueo primero, luego golpeo simultáneo o pap, pap, antes. Si Bruce Lee viviera hoy, ¿estaría de acuerdo con cómo se entrena Jeet Kune Do? ¿Tú crees? Espero que sí. A ver, un poco lo de antes. Hay básicamente esas dos líneas y luego hay muchas más. Como si dijéramos, de cada una de esas dos líneas hay diferentes interpretaciones y diferentes... Jeet Kune Do también es muy dado a eso porque el eslogan es usar el no camino como camino, ¿no? Tener la no limitación como límite. Eso te abre mucho las puertas a interpretaciones, ¿no? Pero básicamente, yo siempre lo digo en clase, ayer o antes de ayer lo estuve diciendo también, otra vez igual, es igual en todas las artes marciales, necesitas la base. Hoy pasa mucho otra vez en Jiu-Jitsu, que está muy de moda con las MMA y todo eso, que cinturones blancos empiezan a entrenar ese tipo de movimientos que ven en las competiciones, que no es que esté mal, pero cinturones blancos o azules empiezan ya a hacer berimbolos y cosas. No es que esté mal, pero necesitas una base sólida, un soporte sólido, y es como un iceberg, ¿no? Al final lo que soporta el iceberg es la parte de abajo, no es lo que se ve es el pico del iceberg. En verdad la parte importante es la base, tienes que tener una buena base, y Jeet Kune Do no es diferente, como hemos hablado. Al final es una actividad física, es un arte marcial se hace con el cuerpo. Necesitas una buena base, entendimiento de las técnicas base o de los fundamentos, de los conceptos, como llamaba Sifu Dani no Santo, que básicamente es eso. Los conceptos son las ideas, los hilos comunes que soportan ese arte marcial, ¿no? El sistema base nosotros lo llamamos Jun Fan Kung Fu, que Jun Fan es el nombre chino de Bruce Lee, y tienes que tener un entendimiento primero del sistema base, igual que en cualquier otro arte marcial, igual que en Silat, igual que en Kali filipino, igual que en el Thai. Tienes que tener un entendimiento base de los básicos, de los golpes básicos, de las defensas básicas, los desplazamientos básicos, y luego con eso puedes ir avanzando y ir a otros, y puedes ir a interpretarlo tú mismo. Cuando eso es una cosa muy importante y muy interesante. Yo creo que se ha malinterpretado mucho eso. En Jeet Kune Do, como he dicho, es muy abierto, pero tienes que aprender la base. Y si te fijas en los certificados que da Sifu Guro Dani no Santo, hasta que no llegas a Full Instructor, que es instructor completo, que antiguamente eran como 15, 20 años, ahora va por 25, lo han subido todavía más, 25, pueden ser 30. En ese certificado ya te pone, tienes mi permiso para añadir o desechar en función de tus necesidades y las necesidades de tus alumnos. No antes. Lo que te ponen los certificados de antes es siempre ha sido autorizado para instruir en el arte y la ciencia del Jeet Kune Do, Kali filipino. Estás certificado para enseñar el arte, pero hasta Full Instructor en verdad no te pone, es como un texto personal que te escribe él a ti, ¿no? Yo, Sifu Dani no Santo, te autorizo para añadir, desechar en función de tus necesidades y las de tus alumnos, y un poco adquirir el compromiso de mantenerte evolucionando y adaptándote, porque al final es lo más difícil, ¿no? Lo sencillo es quedarte con lo que tienes, y es tan importante lo que he dicho antes, saber la base, conocerla, tener fundamentos fuertes, como tener luego libertad y apertura mental para seguir aprendiendo, investigando y... Eso. Después de los 3 puños, él hace los 3 puños aquí, 1, 2, 3, después me voy para darle la distancia a la patada. Vale, tú no vienes hasta que yo no te doy la distancia. 1, 2, 3, yo me muevo primero y tú me sigues. Tener en cuenta que estas ideas, las dos que habéis hecho hasta ahora, son casi Wing Chun puro y duro. Así que lo que estáis haciendo es lo que ellos llaman Lin Siu Da, que es lo que hemos hecho en el Hun Mun. Lin Siu Da es ataque y defensa al mismo tiempo, simultáneo. La número 2 que estáis haciendo es todo el tiempo lo que llaman Lin Siu Da en Wing Chun. El tema es que como estáis en distancia media corta exactamente, no colocáis el puño vertical, horizontal, lo colocáis vertical, ¿vale? Porque Chun Choi, ¿vale?
No pegáis, cuando habéis hecho el hapak, por ejemplo, clic, ¿ves? Estoy a esa distancia, el codo abajo, es eso. Y cuando habéis hecho la segunda, exactamente igual. Chunchoy. No pinchoy, chunchoy, mejor. ¿Vale? Eso es solo un detalle para que lo tengáis en cuenta y que lo haga luego el siguiente. Ahora con lo que vais a hacer, podéis hacer pincho y chunchoy. Ahora sí podéis hacer lo que queráis. Ahora él va recto, pero va recto a la cara, que es lo que llamamos el 1 en el boxeo, el jab. El 1 en el boxeo. Se ve simple el jab. Primer golpe que aprendes es el jab, ¿vale? Pero es simple para aprender, difícil de defender. Porque es un golpe que viene directo. Si él lo hace bien sin telegrafiar, va recto. Es lo que Silvio Bruce Lee llamaba un golpe científico. Decía, ¿cuál es la mejor forma de hacer un KO? Y él decía, estirar el brazo y tumbar el tío al suelo. Estira tu brazo, tumba al tío. Esa es la forma más rápida, ¿no? Pero, otra vez igual, no es tan simple de hacer y no es tan simple de defender. Así que lo que vamos a hacer es, mismos tres conceptos. Él viene con el jab, coloca esa al lado de la cara, no la pongáis delante, que mucha gente la pone delante y se golpea. En la primera voy después, lo fácil es 1 y luego 2. ¿Vale? Número 1. Ven un poco, Paulino. Lo que vamos a hacer ahora es mezclar las dos anteriores. Hago 1, 2, primero la patada, boom, pero ya no hago el péndulo para volver, lo que hago es caer delante con el cross. Hook cross y luego sí que vuelvo para atrás. ¿Vale? Número 1. En la número 2 es simultáneo. Él se va, lo sigo, pero caigo delante, eso es lo que él llamaba paso de caída. ¡Bam! Caigo con el cross. No caigo y luego tiro el cross. Caigo con el cross, luego el hook cross, la patada y luego me voy. Número 2. Y la número 3 es antes. Tengo que estar atento, atento, atento. ¡Pam! ¿Vale? Por eso digo, no estéis moviéndose cuando él ataca, os va a sorprender el golpe. Me muevo cuando es necesario, o me muevo para relajar los pies un poco y soltar un poco los brazos, pero cuando yo estoy aquí no necesito guardia, ¿no? Como Mohamed Ali hacía eso, si yo lo copiaba en las películas, no necesita guardia, simplemente está relajando el cuerpo, pero cuando estoy aquí no puedo estar relajando el cuerpo porque cuando venga el golpe va a ser tarde, así que antes del trabajo me relajo, papá, cuando me acerco o él se acerca, ya es posición de guardia y ¡pam! Preparado. Termino el trabajo, ¡bum, bum, bum, bum! ¡Pam! Termino, otra vez. Me puedo mover. En cuanto veo que él se acerca, ¿ves? Voy posicionándome para lo que viene. ¿Vale? Si no os pilláis con los pies cruzados, con las manos abajo, ¿lo tenéis? Después, durante o antes es como ¡pa! Un medio tiempo. Sergio, sabes que has dicho lo de MMA, como ahora es de moda, y todo el mundo está comparando MMA con todas las artes marciales. Y la gente pone muchos comentarios sobre este funciona, este no funciona en la calle, o este arte marcial no funciona en el ring. ¿Cómo puedes contestar a esta gente? Tu opinión. Bueno, Sifu Rifai comentó ayer o antes de ayer, y lo dice mucho en los seminarios, las MMA son como una evolución, una de las posibles evoluciones naturales del Jeet Kune Do. Quiero decir, la idea de Silvio Bruce Lee era un tipo de arte marcial, él no quería llamarlo estilo, sistema, porque en los años 60 un sistema era como algo muy estructurado, con un principio y un fin, y como he dicho antes, él quería dejarlo un poco abierto, cuando tuvieras las bases, que fueras capaz de interpretarlo a tu manera y poder investigar y seguir creciendo dependiendo de tu edad, de tus necesidades o de tu interpretación. Como digo, es una de las formas, si ves Operación Dragón, que fue la última película que él grabó, la última escena que él grabó fue la primera escena de la película. O sea, él grabó toda la película y lo último que grabó fue la primera escena que sale en una lucha con Sammo Hung, que era un especialista de Hollywood. Pues es una pelea 1 contra 1 con Sammo Hung, que era un compañero de Jackie Chan de la ópera china, que luego fue muy famoso. Hizo películas luego con Jackie Chan y tal. Era una lucha 1 contra 1 en un templo Shaolin, en un tatami, con un calzón corto, con guantes con dedos, sin camiseta. Quiero decir, era como las MMA que todavía no existían como tal. Eso fue año 72 cuando se grabó esa película, 72, 73. Entonces,
Quiero decir, la idea era poder ser un luchador total, ¿no? Os quiero decir, saber defenderte o utilizar la distancia larga, la distancia media, la distancia corta y la distancia en el suelo. Así que si ves esa lucha, es exactamente esa interpretación de las diferentes distancias. Cuando estoy lejos pateo, si me acerco puedo boxear, puedo llevar al contrario al suelo y puedo ser capaz de someterlo en el suelo. Es una demostración de que eso que dice Sifu Rifei es un poco así. Las MMA se pueden, para nosotros por ejemplo, las podemos considerar como una evolución bastante lógica o una de los posibles, como he dicho, porque Jeet-Kune-Do no es algo que te lleve a un sitio concreto, sino que te dice más o menos la dirección, pero tú puedes elegir el camino para llegar ahí, y el medio de transporte que cada uno use o la vía que cada uno use, o si quiere parar en un sitio para comer una comida, no es como si haces un viaje, cada uno va a parar en un sitio, va a ir con unos medios y luego al final cuando llegues, si no te gusta estar ahí, tienes libertad para estar en otro sitio. Eso lo puedes ver con los alumnos senior de Guro Dan Inosanto. Algunos se han especializado en el cine, otros se han especializado otros lucharon en MMA, por ejemplo en Japón, otros se especializaron más en Jeet-Kune-Do, otros en Silat, otros en Cali filipino, otros se fueron más al Thai, al Jiu-Jitsu brasileño. Quiero decir que al final él te da esa libertad para poder crecer una vez que tienes entendimiento de las bases en todos esos diferentes sistemas. Y contestando ya a tu pregunta, que me estoy yendo un poco, las MMA son un contexto muy concreto, en una situación muy concreta, son dos atletas hoy en día, ya no es más un estilo contra otro, que es como nació el UFC en el año 93. De todas formas, en Japón, una vez más yo he entrenado Suto, MMA japonés con Sensei Yori Nakamura, tanto en Estados Unidos como en Japón. El Suto nació en los años 80, finales de los años 80, y ya estaban haciendo MMA como se conocen hoy, con divisiones de peso. Lo que pasa es que era un deporte amateur y en Japón. Y la gente no lo conocía mucho, pero quiero decir, el Suto nació a finales de los 80, el primer UFC fue en el 93. Y también se hace para pegar al nervio directo. Cuando tú atacas, yo ¡pam! Pego al nervio. 1 y 2, o simultáneo, o pego primero y luego defiendo, y solo el ataque simple y directo y me voy atrás. Solo una patada. Quiero decir, estamos inventando otra vez la rueda, pero es cíclico y al final no son cosas tan nuevas, porque el UFC nació para todo el mundo nació en el 93, pero básicamente era la idea de Helio Gracie y Carlos Gracie en Brasil, cómo dieron a conocer el jiu-jitsu brasileño, sistema contra sistema. Nosotros somos los mejores del mundo, ellos se consideraban los mejores luchando, pero era siempre contexto de uno contra uno, en un ambiente seguro. Quiero decir, eso tiene muchas interpretaciones, pero ellos dieron a conocer el jiu-jitsu en Brasil y en las calles de Brasil y en las escuelas de Brasil un poco así, igual que en las películas de Bruce Lee. Iban a una escuela literalmente a preguntar quién era el mejor luchador y pegarle una paliza. Entonces, con su conocimiento de la lucha en el suelo en aquella época, que era bastante exclusivo de su familia en Brasil, en la primera época, podían hacerlo fácilmente. Esa es la idea que ellos luego llevaron al UFC en el 93, que fue un boom a nivel mundial y hizo que el jiu-jitsu explotara, pero como te digo, ya lo estaban haciendo en Brasil 20 o 20 y tantos años antes, y en Japón ya se estaba haciendo a nivel amateur, pero ya con categorías de peso, y la idea era un poco la misma que tenía Sillo Bruce Lee del Jeet-Kune-Do, que era ser un artista marcial completo, pero en un ambiente deportivo. La idea de Bruce Lee era para la calle, era una defensa personal para la calle, donde valía cualquier cosa que sirviera para tu fin, que es sobrevivir o acabar la pelea lo más deprisa posible. Quiero decir, dedos a los ojos, golpes a la tráquea, a los genitales, si es necesario tirar del pelo, morder, cualquier cosa. Y golpeo número 1, ¿vale? No es Jeet-Kune-Do, ¿estás defendiendo primero? Bueno, vamos por partes como Jack el Destripador, ¿vale? De lo más fácil a lo más difícil, progresión, ¿vale? Hay una palabra que usamos mucho en Jeet-Kune-Do que es progresión, hay que progresar, igual que progresamos al blanco cuando voy escalando, voy progresando, voy llegando a lo que quiero, sea lo que sea.
Si quiero tirarlo al suelo, tengo que acercarme, ¿vale? Tienes que ir progresando. Igual cuando aprendes tienes que ir progresando, igual si haces cualquier ejercicio, si sales a correr no vas a ir a una maratón, o montar en bici no vas a ir al Tour de Francia la semana que viene. Tienes que ir con una progresión, sales un poco, te vas adaptando, ¿no? Arte marcial es igual, coges un peso, haces un ejercicio igual. Próximo día, 1 kilo más. 1 kilo más. Próximo día, medio kilo más. Próximo día, 1 kilo más. Próximo día, 1 kilo más, no puedo, bajo 3 kilos y la progresión va a ir haciendo que suba al final a la larga, ¿vale? Entonces, primera, defiendo y pego. Segunda, simultáneo. Tercera, pego y luego defiendo. Después de todas ellas, 3 puños más una patada. Después de la patada me voy. Podéis relajaros un poco, aseguraros de no perderos haciendo círculos. Manteneros, si veis que estáis muy perdidos, no mováis en círculo, moveros un poco sobre el sitio y otra vez volvéis. Pero la idea era ser completo, esa es la idea base del Jeet Kune Do, ser un luchador completo. Pues esa es la misma idea de las MMA, pero en un contexto deportivo. Y hay que entender que es un contexto deportivo con un árbitro. Exactamente, no puedes golpear los genitales, no puedes meter los dedos en los ojos, no puedes tirar del pelo, antiguamente sí, en Japón y en algunas competiciones valía tirar del pelo. Quiero decir, al final es una competición, son 2 atletas lo que hay hoy en día, muy bien preparados, tanto de pie como en el suelo, y es lo que es. Entonces intentar extrapolar siempre las artes marciales solamente a ese contexto sería como hablar de fútbol, por ejemplo, y pensar que es solamente tirar faltas o penaltis. Es un área específica dentro de ese deporte, pues igual las MMA son una interpretación y hoy en día se ha convertido en un sistema, pero mis profesores brasileños, por ejemplo, de Jiu-Jitsu, siempre han huido, o antiguamente, hoy en día ya está muy de moda, pero antiguamente, al principio, hace 20 años, ellos no les gustaba el término MMA porque decían que eso era valetudo. Nosotros, él decía, para nosotros eso es valetudo, ¿no? Que es 2 personas pegándose uno contra otro. Pero hay que entender que en la calle no va a ser así, normalmente van a haber siempre terceras personas, normalmente van a haber armas o algún objeto usado como un arma, siempre tienen la opción de huir. Quiero decir, el otro también, o sea, es totalmente diferente. Entonces, puedes entrenar artes marciales para el deporte, que es lo que hoy en día se lleva mucho, está muy de moda, con las MMA, el Jiu-Jitsu, todo eso, el Thai, kickboxing, todo eso está muy bien, pero es un área. Y luego tienes las artes marciales como para defensa personal, como arte marcial. Hay que diferenciarlo, claro, no es lo mismo. Y luego tienes las artes marciales como contenido físico, mental y espiritual, que es una parte súper importante y que hoy en día parece que está muy denostado, pero también tuvo una época en la que estuvo más en auge esa parte. Así que los que llevamos mucho tiempo en las artes marciales ya lo hemos visto cambiar mucho, subir, bajar, y hoy en día estamos en la era de las MMA, eso es así, pero no quiere decir que todo lo demás no siga existiendo. Yo quiero adelantar preguntas en comentarios. Cuando me invitan a un seminario, y en seminarios maestro enseña pues una secuencia o algo y dice, ahora trabajamos tal y todo lento. Y luego se encuentra alguien en comentarios que dice que en la calle, ¿quién va a decirte pues hacer tan lento tal? Y yo no sé cómo contestar. ¿Cómo entrenas si no primero haces lento y trabajas primero con esta mano, luego con esta? Sí. Guru Danino Santo tiene una frase genial para eso, que es: la velocidad no es tu amiga si no sabes lo que estás haciendo. Primero tienes que saber lo que estás haciendo, ¿no? Entonces yo cuando enseño artes marciales cuando estoy intentando enseñar algo más filosófico, espiritual, pues eso es lo que tratamos. Pero cuando, basándome estrictamente en lo que tú estás diciendo, en el movimiento, tal, el fallo común es que el cine nos ha ayudado mucho en las artes marciales, pero también nos ha hecho mucho daño porque la gente entiende artes marciales como violencia física extrema
y tengo que ser rápido, tengo que ser fuerte, tengo que hacerlo fuerte, rápido, si no, no sirve porque no va a funcionar. Ya, pero todo tiene un proceso, es decir, igual que en cualquier otra actividad física, cuando... Para llegar a esto. Para llegar a eso, ¿no? Entonces, igual que aprendes a montar en bici primero con los dos ruedines a los lados, ¿no? Que evitan que te caigas, luego te quitan uno y vas como un poco más hacia el lado que lo tienes, y luego te quitan los dos, pero va ahí tu padre ayudándote para que no te caigas. Y igualmente cuando empiezas ya solo a circular con la bicicleta, pues vas por sitios tranquilos, ¿no? No vas por en medio de la calle, luego ya empiezas a ir por en medio de la calle, eres capaz de frenar, parar en el stop, acelerar, tráfico tal, y luego eres capaz de irte a lo mejor a la montaña y luego a lo mejor te conviertes en de estos que hacen raid por la montaña o ciclista profesional. Entonces todo es un proceso largo y por eso la palabra es proceso. En Jeet Kune Do usamos mucho, Jeet Kune Do es un proceso, no es algo... no es un resultado, no es un yo ya sé hacer Jeet Kune Do, ya he aprendido Jeet Kune Do, es un proceso, es un camino de evolución y en verdad vale para todas las artes marciales, ¿no? Llegas a cinturón negro de Jiu-Jitsu que te cuesta sangre, sudor y lágrimas, seguramente es el arte marcial más duro que hay para llegar a ese cinturón y te sientas a ver pasar las flores y cualquier cinturón azul a los 6 meses te pega una paliza. Entonces sigue siendo un proceso, consigues el cinturón negro, ahora tengo que intentar sentirme cómodo con este cinturón y sigue siendo un proceso porque al final vas cumpliendo edad, la gente de atrás va llegando muy fuerte porque ya no son gente de 25 o 30 años como éramos nosotros o 20 y tantos años cuando empezamos, ya empiezan con 6, 7, 8 años, así que con 18 o 20 ya tienen la fuerza, pero tienen más entusiasmo, más flexibilidad, más cardio que una persona de 40, 45, 50. Entonces tú puedes tener mucho más conocimiento técnico, mucha más experiencia, pero ellos tienen mucho más de todo lo demás. Entonces tienes que tratar de equilibrar eso, al mismo tiempo no lesionarte, seguir siendo disciplinado, porque siempre no puedes estar motivado, entonces tienes que ser disciplinado, es la palabra. No, yo eso lo digo mucho también, tenemos que, cuando estás motivado, entrenas motivado, y cuando no estás motivado, consigue... Si fue Daniel Lonero, que es otro de mis principales instructores, dice, cógete de la camiseta, llévate a ti mismo hasta la puerta de la academia y empújate para adentro. Una vez que estás dentro ya no puedes salir, entrena como sea y, lógicamente, si estás lesionado o no, pero quiero decir, siempre no vas a ir con entusiasmo a entrenar y siempre no va a ser... Pero tienes que mantener una disciplina si quieres conseguir un buen nivel. Eso. Bien. Eso, el de los focus, el de las manoplas le va dando al otro la distancia. Como he dicho, cuando lo tengáis con la guardia preferida, cambiar a la otra. Cuando ya lo tengáis con las dos, la primera idea de mezclarlo es que el que ataca, por ejemplo el anterior, él me tira el gancho en la anterior y coloca la manopla ahí. Él no sabe si yo voy antes, durante o después. Esa es la primera forma de mezclarlo. Yo sé que ataque viene, pero él no sabe si yo voy a ir antes o si voy a ir después o durante, él solo tira y pone la mano ahí. Así que soy yo el que tiene que elegir. Sigue siendo simple porque yo elijo, pero ya es una elección. La siguiente forma de mezclarlo es haciendo lo mismo pero con los dos lados, en orden primero. Él tira a la derecha, yo voy. Si tira a la izquierda, yo voy. Eso. Puede cambiar la guardia o no cambiar la guardia, no importa. Tira con una o tira con la otra. Coloca la otra manopla delante. ¡Pam! Primero en orden, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Eso ya es una mezcla, aunque sigue siendo fácil porque sé el orden. La siguiente mezcla es exactamente lo mismo, pero ya no sé qué mano viene. No sé qué mano viene. Así que otra vez no puedo perderme mucho porque de pronto viene una mano y no sé cuál es. Volviendo al tema, la gente piensa en agresividad, fuerza, potencia y primero tienes que tener la técnica. A nosotros, cuando éramos niños, nos enseñaron igual. Hay que hacerlo fuerte, tal, no sé qué, va. Porque si lo necesitas en la calle y tal, tienes que tumbar a un tío de una patada, ya cogeréis la técnica. Para mí es al contrario, yo ahora que enseño, tengo muchos niños, primero tienen que tener la técnica, porque la fuerza la van a ir cogiendo naturalmente y si luego necesitan un extra, pueden entrenarlo. Quiero decir, las fuerzas siempre están a tiempo de cogerla, pero cuando tú aprendes la técnica mal o llevas muchos años ejecutándola mal, luego se vuelve un problema, porque tienes que reajustar los mecanismos otra vez
Y para mí es el proceso al contrario. Primero tienes que aprender la forma de hacerlo, cómo moverte, cómo defender, cómo atacar, cómo mover el cuerpo, cómo, da igual con armas, de pie en el suelo, es siempre el mismo proceso. Tienes que hacerlo despacio primero. Si no eres capaz de hacerlo despacio, creo que era una frase de Jigoro Kano, de judo, el padre del judo, si no puedes hacerlo despacio, no puedes hacerlo deprisa. Es decir, si no eres capaz de hacerlo despacio, no vas a ser capaz de hacerlo deprisa. Es como coger un coche, la primera vez que lo coges y ponerlo a 180 km por hora, la probabilidad de estrellarte y matarte es altísima. Pues esto es igual, la probabilidad de lesionarte o lesionar al otro entrenando de manera extrema, pensando que son artes marciales que tienen que funcionar en la calle o en la jaula o en un cuadrilátero, está en la dirección equivocada. Yo estoy seguro que el proceso tiene que ser a la inversa. Siempre estamos a tiempo de añadir velocidad, fuerza, potencia, etc. Lo primero es la técnica, conocimiento de lo que estás haciendo, precisión, y poco a poco vas acelerando, igual que en cualquier deporte. Y tengo que ir antes, durante, después, él no lo sabe, después hago mi combinación, y mi patada, nos movemos y yo no sé con qué mano viene, me tengo que adaptar, ¿vale? Los puños y la patada, ¿vale? Esa es la siguiente mezcla. Y la siguiente mezcla sería mezclar las tres. Es decir, no sé si viene abajo, o no sé si viene abierto, o no sé si viene recto, que es la que vamos a hacer ahora, ¿vale? Solo por si olvido decirlo al final, esa es la forma lógica de ir mezclándolo. Tienes la A, la B y la C, practicas la A, la A, la A, la A, luego la B, la B, la B, en round completamente independiente, ¿vale? Luego vas mezclando, ¿vale? La A con la B, la A con la C, la B con la A, la B con la C, todas las posibles combinaciones, y como tenéis dos brazos, pues por la derecha y por la izquierda, ¿vale? Vas añadiendo lo que llamamos desconocidos, para que cada vez los drills, los ejercicios se vuelvan más realistas cada vez. Pero no se empieza por el final, y tratando de interceptar un golpe que viene sin saber cuál es, cosas así muy difíciles. Así mantienes a la gente mucho tiempo forzándose a hacer cosas que les cuesta mucho hacer. Estás como acelerando la máquina. Es como si quieres enseñar a dividir antes de sumar. No va a funcionar, ¿vale? Tienes que ir. La idea de la progresión en Jeet Kune Do es muy importante. El número 3, él viene recto, 1 y luego 2. Luego la patada primero, ¡bom! Caigo delante con el paso de caída, ahí me ha salido regular. Cae pegando, ¿vale? La número 2, simultáneo. Patada primero, ¡bom! Caigo con el paso de caída, 3 y la patada. Y me voy atrás. Y la número 4, ¡paf! Yo pego primero, patada, perdón, sí, 3 puños, luego patada, me muevo. Si él cambia la guardia, yo cambio la guardia, ¿vale? Cuando lo habéis hecho así, 1 minuto, 2 minutos, 3, cada uno el tiempo que necesite, podéis añadir el elemento de no sé qué mano viene. Si viene el jab, lo hago contra el jab, pero si viene el cross, lo hago contra el cross. Esa es la siguiente mezcla. Yo sé que el golpe va directo, lo que no sé es con qué mano. Así que mi cabeza va para un lado o va para el otro. O desde aquí tenemos el wedge, que normalmente con el pack, o el wedge con el lap, o el wedge pack to lap, o lap to pack, etcétera, ¿vale? Todas las variantes. Luego tenemos la serie del Yao Sao, desde aquí el Yao Sao. Es cuando él defiende, contraataca. Desde aquí el Yao, él defiende, contraataca. O defiende, Hyun-Sao, swing, llamamos. Swing, cuando tú defiendes el Yao Sao, tiro hacia el lado contrario, golpeo y atrapo. O Yao Sao, high low high, y luego atrapo. Al final, no todo tiene que ser no todas las artes marciales tiene que ser para un combate y ya está, ¿no? Es como si dijéramos, yo siempre hago la analogía con los deportes, el importante es el que mete los goles, sin todos los demás no puede meter los goles, la pelota no va a llegar ahí. Entonces sí que a lo mejor es al que más le pagan porque es el que mete los goles. Entonces sí que, punto número 1, y eso se lo enseño también a los niños, número 1 en las artes marciales es saber defenderse. Eso es así, porque todos hemos llegado a las artes marciales más o menos por lo mismo, ¿no? Saber defenderte o tener ese sentido de seguridad que te ayuda a, no para usarlo
específicamente, pero te ayuda a ir por la vida como más sereno. Más relajado, tú ya estás más seguro. Ese es punto número uno, pero luego está todo lo demás. Está la salud, está estar en un grupo de gente, en un grupo de personas. Hay gente que dice, yo para estar en un grupo de personas me voy a jugar al dominó. Bueno, pues ve a jugar al dominó, pero es que a mí me gusta hacer artes marciales. Entonces estás haciendo algo que te gusta y estás con un grupo de gente que le gusta lo mismo que a ti. Y luego lo que he dicho, físicamente es una forma de mantenerte en forma. Ya no necesitas hacer una actividad extra por ahí fuera de andar, montar en bici cuando llegas a una edad, sino que haciendo lo que has hecho toda tu vida sigues estando en forma. Y luego es un contexto de automejora siempre, porque estás ayudando a los otros. Eso se ve mucho con los niños. Los niños al final son como un espejo de lo que somos nosotros, y al final los que tienen más edad o más nivel están ayudando a los otros, a los que han llegado después o son más pequeños. Los más pequeños ven a los mayores como si fueran, ¿no?, como que saben mucho, y entonces son su ejemplo a seguir. Entonces se va retroalimentando, ¿no? Y eso es interesante, es una parte muy interesante de las artes marciales, no solamente la efectividad para la calle, que, como he dicho, puede ser efectivo haciendo un arte marcial tradicional, puede. Lógicamente vas a ser más efectivo si haces un arte marcial que funciona, digamos, ¿no?, que está diseñado para funcionar. ¿Qué es lo que está diseñado para funcionar? Todo el mundo lo sabe. Por los sistemas de golpeo de verdad, boxeo, el Thai, el Muay Thai, cualquiera de esos sistemas de puños y patadas, el Sabat francés, que es un sistema de kickboxing, esos sistemas de puños y patadas, wrestling, lucha cuerpo a cuerpo, jiu-jitsu, lucha en el suelo, eso es lo que va a funcionar el 80% del tiempo, ¿no? O el 90% del tiempo, independientemente del peso, independientemente de la situación que sea. Lógicamente las artes filipinas son muy dadas a eso también. Las artes marciales filipinas no fueron, el proceso fue, tenemos que usar esto para matar. O sea, era un arte marcial para matar, evitar morir, defender a tu país, defender a tu tribu, defender a tu familia. Así que era lo que los filipinos empezaron a hacer contra las invasiones de las Filipinas. Luego se convirtió en un arte marcial militar, que seguía teniendo el mismo espíritu de aniquilar, ¿no? Quiero decir, no son artes marciales ni siquiera policiales, son artes marciales militares, en un contexto militar de matar o morir. Eso es el núcleo de las artes marciales filipinas. Ahora, ¿cómo lo usamos en el año 2026? Yo no voy a ir con una espada por la calle, ni tengo que defender a mi país. Quiero decir, están creadas en ese contexto. Si las haces, van a funcionar seguramente en la calle mejor que un arte marcial tradicional, seguro que sí. Están basadas en la lucha con armas, en la calle 80% de altercados que te puedas encontrar van a tener algún tipo de arma por ahí. Puede ser una botella, puede ser una silla, puede ser un cinturón, puede ser cualquier cosa, pero va a haber algún tipo de arma. Entonces, si entrenas artes marciales pensando solo en la defensa personal para la calle, busca sistemas que funcionen, pero igualmente estate abierto a entender que seguramente no solamente vas a entrenar movimientos que funcionan y en un contexto de duelo uno contra uno, o en un contexto de jaula uno contra uno. Un altercado en la calle, igual que seguramente incluye armas, seguramente incluye más gente que va a venir, o son amigos suyos ya y están en la reyerta, ¿no? O es gente que hoy en día está con el móvil y está participando y te ven en el suelo y te patean la cabeza o te tiran algo desde lejos. Quiero decir que al final es un ambiente abierto, pero es muy aburrido entrenar solamente para eso. Después de esa podemos hacer doble, Jeet Kune Choi, lo que sea. Vale, lo otro que tenemos es el Don Chi. Cuando estamos aquí, hacemos el Don Chi y volver. Don Chi y volver, eso. O 4 tiempos, 2, 3, 4 y volver. 1, 2, 3, 4 y volver. Desde el Don Chi, cada vez que estás en el Don Chi, tienes el wedge o el lap, o cuando tienes la segunda parte, desde aquí tienes el par. Hago 1, 2. Cuando hago el tang, eso atrapa. ¿Vale? 1, 2, o 1, 2, 3, 4. Y desde aquí puedes mezclarlo con el ciclo del lap. 2, 3, 4 y vas con el lap, el ciclo del lap. Bonsao, lap sao.
y desde aquí en cualquier momento volvemos al Don Chi. Sergio, ¿el ego está destruyendo el aprendizaje de artes marciales? Sí, pero no ahora, eso siempre ha sido. El ego está con nosotros, siempre. La gente que diga no tengo ego, las artes marciales me han ayudado a no tener ego. El ego es natural como nosotros, ¿no? Somos seres humanos, el ego está. Igual que el miedo, por ejemplo, está. Al final, tener ego, tener miedo, igual que cualquier otra sensación o cualquier otro pensamiento o cualquier otro... Son reacción, sí, exactamente. Son reacciones naturales del cuerpo humano que no puedes evitar. Es decir, el ego está. ¿Qué vamos a hacer con el ego? Eso es lo importante. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, utilizar las artes marciales como un vehículo para, no para alimentar el ego, sino para saber qué hacer con él. Eso es un reto, ¿no? Y estamos en el camino de eso. Entonces, eso es otra vez muy filosófico, pero hay una frase muy oriental que es: cuando piensas que lo tienes ya lo estás perdiendo, ¿no? Entonces, cuando piensas que has dominado el ego, has controlado el ego, empiezas a perderlo otra vez. Ese ego te dice eso. Sí, empiezas a perderlo otra vez. Entonces, el ego está, ¿qué vamos a hacer con él? Pues vamos a intentar usar las artes marciales como un vehículo que nos ayuden a lidiar con él, no solo en el tatami, que al final el tatami es una extrapolación de la vida, es decir, el tatami te enseña para la vida, ¿no? Por ejemplo, el jiu-jitsu brasileño es un arte marcial estupendo, no solo para el MMA o para la defensa personal, sino para eso también. Te mantiene siempre en línea con tu ego, es decir, tienes que demostrar lo que eres capaz de hacer cada vez, cada día, cada lucha, y tienes que aceptar que si alguien es mejor tienes que tocar y no vas a dejar que te parta un brazo, y tienes que aceptar que tienes días buenos y días peores, y tienes que aceptar que la edad pasa, tienes que aceptar que llega gente fuerte. Entonces, son dos cosas siempre, y lo más difícil es siempre el equilibrio. Por un lado, la aceptación de cualquiera que sea lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, tienes que aceptar la situación y luego tienes que ver qué puedes hacer voy a dar lo mejor que tengo independientemente de la situación. Es decir, la situación puede ser muy difícil, la situación puede ser muy desfavorable, la situación puede ser la que sea, pero voy a intentar dar mi mejor versión, y las artes marciales te ayudan a estar alineado con el ego. De hecho, yo creo que cualquier instructor, cualquier profesor de artes marciales con el ego muy alto, a mí particularmente ya me indica que no tengo que acercarme mucho a él, no es el tipo de gente con la que quiero estar, y además me indica que no ha entendido mucho de qué va la cosa, ¿no? Porque no vas a ser el mejor luchador siempre, eso es imposible, no hay nadie en el mundo que pueda hacer eso, la edad va pasando para todos, las artes marciales van evolucionando igual que la medicina, igual que la ciencia, igual que cualquier otra cosa, así que cada vez un cinturón azul va a ser mejor que hace 20 años, cada vez un luchador de MMA va a ser mejor que cuando empezó el primer UFC. Cualquiera de ese contexto sacado en una máquina del tiempo y llevado hoy en día sería un amateur, o a lo mejor ni eso, pero es igual en cualquier deporte. Tú sacas al mejor jugador del mundo. No solo deporte, cualquier tema, aspecto de la vida. Sacas un médico de los años 50 y te lo traes ahora. ¿Qué va a hacer ahora con los medicamentos de ahora y las enfermedades que van surgiendo? Y que antes era normal morir con 30 años o 40 años, y ahora la esperanza de vida es muchísimo más larga porque todo ha evolucionado, ¿no? Entonces, la medicina, afortunadamente, también, y las artes marciales también. Entonces, pretender ser el mejor luchador siempre, enfocarlo siempre solamente a la efectividad, eso es elegir solamente un camino y vas a llegar a un punto donde no vas a poder seguir avanzando. Y el ego está bien, sobre todo cuando eres un luchador. Por ejemplo, si vas a una competición, yo por ejemplo competí en karate, competí en open y competí en jiu-jitsu, y
necesitas un poco de ego cuando sales a luchar contra alguien y a lo mejor no siempre yo lo tuve como tan alto como debería haberlo tenido, ¿no? Y eso te ayuda, y cuando no lo tienes te perjudica. Muchas veces eres del mismo calibre, del mismo nivel que el de enfrente, pero si tú no lo consideras así, en verdad tienes que considerarte mejor. Eso te va a ayudar. Si te consideras del mismo calibre, del mismo nivel o inferior, o este es un especialista, ¿no? Que es lo que yo pensaba, estoy luchando con especialistas en su campo. Yo no soy un especialista, yo hago esto 2 días por semana, los otros 2 hago otras 2 cosas y otros 2 hago otras 2 cosas. Así que si hago 5, 6 o 7 artes marciales diferentes, no puedo pretender venir a una competición de un arte marcial concreto y ser el mejor. O llaman Luxa o Ponsa. Voy aquí, ciclo del lab, desde aquí en cualquier momento incorpora la segunda mano y vas aquí, ¿vale? Desde el ciclo del lab, cuando vas aquí, desde el ciclo del lab, cuando él está aquí, voy al ciclo del doble pack out. Defiende con esa, 1, 2, y esos son 3, 2, pegas en abierto, 1, 2, y pegas en abierto, eso. El ciclo del doble pack, eso, doble pack, eso, doble pack, eso. Bueno, mi amigo Paco me dijo una vez, Paco Gómez, que falleció hace unos años, era buen amigo mío y era uno de los pioneros de las artes filipinas en España. Me dijo una vez, hicimos un seminario grande en Madrid con, creo que éramos 10 diferentes instructores de artes marciales filipinas, y yo fui el primero que empezó dando el seminario y empecé la presentación diciendo, bueno, estamos aquí 10 instructores, pero quizás yo soy el menos indicado, ¿no? Porque no soy un especialista solamente de artes filipinas o no soy un especialista de artes filipinas, ellos sí, así que, bueno, estoy aquí porque me han invitado, voy a intentar, algo así fue lo que dije. Y es un poco otra vez el ego, ¿no? Porque dices, es el ego disfrazado otra vez que me está diciendo, bueno, quítate la presión, ¿no? Te quitas la presión. Y yo sabía que podía hacerlo como cualquiera, en verdad. Quiero decir, no voy a ir a un evento para quedar mal. Yo llevo haciendo artes filipinas casi 30 años, ¿no? 20 y pico años. Pero era una forma un poco bueno, era verdad lo que estaba diciendo, no estaba engañando a nadie. Pero Paco me dijo después, no tienes por qué hacerte menos que los demás, o sea, no tienes por qué pensar que eres menos. Y es un poco así, así que el ego lo vas a necesitar seguramente en algunos momentos, igual que en la vida, hay momentos que necesitas el ego, porque si no... Pero tú, que conduces tú, no ego te... Exactamente, sí. Eso es lo más difícil, ¿no? Saber, porque si no a veces te pisan, ¿no? Te chafan en la vida. A veces tienes que saber ponerte en tu sitio, tienes que saber... pues eso, valorarte y así que el ego funciona bien de vez en cuando y siempre teniéndolo controlado. Así que el ego de decir, oye, yo también soy una persona, no tengo por qué, o no soy menos que tú, o no tengo por qué aceptar esta situación, o no estoy cómodo aquí, me voy, ese ego es bueno. El ego que estamos hablando de ir a una competición y pensar, yo puedo ser mejor que este tío que tengo enfrente y voy a poner todo para ganar porque yo soy mejor, en ese momento tienes que sentirte mejor y salir a demostrar que eres mejor. Si luego pierdes, pierdes, pero tienes que salir con esa mentalidad. Y así que el ego controlado es bueno, pero el ego que me hace pensar yo tengo todo controlado, todos hemos sido, yo por ejemplo he aprendido mucho en los últimos años y la vida también te enseña mucho, ¿no? La vida en general, a ser más humilde. Yo fui instructor muy joven, fui cinturón negro muy joven, empecé a viajar a Estados Unidos muy joven y pues eso, llega un momento que el ego se descontrola y no solo en las artes marciales, porque como he dicho, todo lo que pasa en el tatami al final, sobre todo los que estamos todos los días en el tatami, pues te lo llevas fuera y el ego te hace tomar a veces decisiones o tomar actitudes y la vida a veces te pone en tu sitio también, ¿no? Y por eso digo que el que llega a una edad avanzada, sobre todo en artes marciales, ¿no? Gente que ha tenido la oportunidad de lidiar con el ego y ha permitido llegar a una edad muy avanzada y no ha sido capaz de entender aún de qué va la cosa o tenerlo medio bajo control, porque nunca está, en verdad, nunca está bajo control. Pero intentarlo, tener esa especie de batalla contigo mismo, es decir, ¿puedo ir seguro por la calle? Sí, soy capaz de enseñar a los que saben menos, lógicamente, y eso me lleva a también poder hablar desde un punto de vista de la experiencia y
poder incluso hablar de un punto de vista mental o a veces espiritual, porque las artes marciales conllevan eso también. Pero no dejas de ser un ser humano con fallos, con virtudes, con defectos, con todo, y si no lo entiendes, la vida te va a enseñar, sí. Te va a enseñar, sí. Otra vez, mira, estamos aquí, hacemos eso, 1, 2, de aquí vamos al lab, lab, desde aquí, pack satchao, tú defiendes, uno más, y pegas en abierto, eso, 1, 2, 1, 2, eso. Desde aquí, cada que él toca mi mano, yo puedo volver al ciclo del lab, y desde aquí otra vez, el seonchi.